Mucho gusto, soy Luis Felipe Martí, profesor del área de factor humano del IPADE, y ahora traigo un caso para platicarles, que es el caso de vértigo. Este caso lo damos normalmente en los programas de persona y familia en el IPADE, y el objetivo de este caso, llamado vértigo, es discutir, debatir con los participantes el tema del buen uso de las tecnologías. Y para ser más específico, el buen uso del teléfono, el buen uso del teléfono inteligente. El caso Vértigo trata de la relación de matrimonio, de pareja, de Esteban y de Teresa. El caso empieza con una llamada telefónica justo a las 2 de la mañana. Los dos despiertan, están en la misma habitación y entonces uno le pregunta al otro, ¿es tu teléfono o es el mío? Así arranca el caso, y lo que tratamos de hacer con los participantes con este caso es analizar cuál es el problema y cuáles son las oportunidades en el uso de los smartphones. Lo que hacemos para analizar este caso es utilizar una matriz que les recomiendo como herramienta de análisis de problemas, como herramienta de diagnóstico, no solamente en temas de negocio, sino también en temas de work-life balance, en temas de equilibrio de vida, en temas personales, en temas sociales, en temas familiares. Esta matriz que utilizamos tiene 4 cuadrantes. En el primer cuadrante tenemos el tema del conocimiento, en el segundo cuadrante tenemos el tema de la motivación, en el tercer cuadrante ponemos el tema del esfuerzo y en el cuarto cuadrante ponemos el tema de la moderación. Estos 4 conceptos que acabo de citar hacen referencia, según la filosofía clásica, a las 4 grandes operaciones del director, a las 4 grandes operaciones del líder o a las 4 grandes operaciones del ser humano en términos generales. Se hace referencia a las 4 grandes operaciones porque corresponde con los 4 hábitos más importantes del director o los 4 hábitos más importantes en términos generales de la persona. Es decir, la prudencia al conocimiento, la justicia a la motivación, la fortaleza al esfuerzo y la templanza a la moderación. Este esquema nos va a servir para hacer el diagnóstico de este caso, el caso de vértigo, y en concreto para hacer el análisis del buen uso de los smartphones. Tenemos 10 elementos que vamos colocando en esta matriz, que son como 10 hilos que están entreverados, que están bien trenzados y que han formado un nudo, una especie de nudo gordiano que me gustaría empezar a deshacer con ustedes. Este entramado de hilos o este entramado de distintas fibras o de los distintos elementos forman una madeja, y lo que quiero es empezar a trabajar esta madeja y a empezar a desenredar la madeja. En esta madeja encontramos elementos como ansiedad, como adicción, como dispersión, como cansancio, como motivación solitaria, etcétera. Entonces, lo que vamos haciendo en esta sesión es colocar los elementos o los hilos de esta madeja en esta matriz que señalaba para hacer el diagnóstico del problema y para saber qué tipo de operaciones tenemos que trabajar. Si tenemos que trabajar la operación del conocimiento, si sobre todo nos tenemos que enfocar en el tema de la motivación, si hay que poner sobre todo el acento en el asunto del esfuerzo, o si más bien es un tema de moderación. Bueno, pues tenemos entonces esta madeja que queremos ir desenredando, y una pregunta con la que suelo abrir la discusión es si el director, si las personas somos monotasking o somos multitasking. Y suelo cuestionar estos conceptos del monotasking y el multitasking porque me parece que son temas que están muy en el ambiente de muchas organizaciones, de muchas empresas, y porque muchas organizaciones hablan y dicen y procuran tener gente multitasking. Y pues yo cuestiono este concepto del multitasking, si realmente somos multitasking o hay personas que desarrollan una capacidad para ser supertaskers. Me explico. Multitasking, pues la palabra lo dice, es poder realizar muchas actividades al mismo tiempo. Quizá esto sí lo podemos lograr, pero lo que yo cuestiono, lo que yo dudo es con el mismo nivel de profundidad o con el mismo nivel de riqueza o de aportación. En cambio, sí encontramos muchas personas que son supertaskers,
en el sentido de que pueden cambiar de una actividad a otra con cierta velocidad, con cierta agilidad. Y lo hacen bastante bien y lo hacen bastante profesional. Otro tema que sale en la discusión de este caso es tratar como de distinguir qué cuestiones son perennes, qué cuestiones son permanentes y qué cuestiones son propias de las nuevas tecnologías y en concreto de la tecnología del smartphone. Y entonces encontramos que las cosas que son permanentes, que son perennes, pues son elementos que corresponden a la naturaleza o a la condición humana. Por ejemplo, pues las facultades, la voluntad, la inteligencia. Hay gente lista, hay gente menos lista, hay gente más trabajadora, hay gente menos trabajadora. El tema de las pasiones o de los apetitos, el tema de la ira, el tema de la tristeza, el tema del temor, pues son pasiones que siempre han existido, con las que el ser humano siempre ha contado. El tema de los sentidos internos, por ejemplo, la imaginación, el sentido común. Estas son las cosas perennes, estas son las cosas que corresponden a la condición humana. Pero luego tenemos catalizadores de esta condición humana que nos aportan estas nuevas tecnologías y en concreto estos dispositivos electrónicos como el smartphone. Por ejemplo, la capacidad de acumulación, la capacidad de tener una mayor velocidad para hacer las cosas, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de ser multitasking. Las nuevas tecnologías, especialmente los smartphones, pues son multitasking. Y creo que es interesante distinguir qué es lo perenne y qué es lo nuevo, porque una pregunta que sale en la sesión es si estas nuevas tecnologías requieren recursos especiales del carácter, recursos interiores distintos o más formados o más desarrollados. Este es otro elemento en la sesión que causa debate, que causa interés, que enriquece, me parece, la sesión. Después de haber analizado este diagnóstico del problema, me gusta preguntar a los participantes que si realmente esta madeja con estos distintos elementos, con estos distintos hilos, vale la pena distinguir en la madeja qué hilos son más gruesos y cuáles son más delgados, cuáles son más burdos y cuáles son más finos, cuáles son más recientes y cuáles son más remotos, porque finalmente los hilos más remotos pues son hábitos ya muy arraigados. Hay un dicho que dice que a veces es más fácil cambiar el curso de un río que la conducta de una persona. Y finalmente esta madeja o esta serie de hilos están aprisionando al personaje del caso, es decir, a Esteban. Algo que ayuda mucho en este tipo de casos es no juzgar a los personajes, en este caso Esteban y Teresa y su relación conyugal o su relación de pareja, de matrimonio, sino más bien tratar de entenderlos. Y tratar de entenderlos nos sirve también para entendernos a nosotros y para descubrir yo qué tengo de Esteban, yo qué tengo de Teresa, y ver estos casos como un espejo. Y así, viendo los casos sin juzgar, pero sí entendiendo, podemos ir trabajando nosotros temas en el rubro del conocimiento, en el rubro de la motivación o en el aspecto del esfuerzo o en el punto de la moderación para ir, como decía hace un momento, aclarando este marasmo o este cañamazo que se ha formado con estos pequeños hilos que a veces nos quitan libertad, nos quitan movimiento, o que nos agobian o que nos causan ansiedad. En este momento de la discusión del caso, los participantes suelen reconocer que mucho de lo que se ha dicho hasta ahora han sido solamente problemas-efecto y no problemas causa. Y profundizando en cuáles podrían ser los problemas causa, los participantes suelen descubrir que hay un tema de temor y hay un tema de tristeza. Se suele decir que los temores hablan de nuestros amores. Y una manera de revisar nuestras jerarquías es revisar nuestros temores y tratar de distinguir de estos temores qué temores son tóxicos y qué temores son sanos, porque nos llevan a proteger cosas que valen la pena. Y distinguiendo los temores también podemos descender a distinguir los amores. ¿Qué amores son tóxicos? ¿Qué amores son dependientes, destructivos, y qué amores más bien son liberadores, son positivos, son virtuosos? Una vez descendido a este tema de los amores, también podemos distinguir qué tipo de inseguridades tenemos, qué tipo de inseguridades tiene el protagonista del caso, que es Esteban, qué tipo de inseguridades tiene la protagonista del caso, que es Teresa, si estas inseguridades son naturales o si estas inseguridades están exageradas, están infladas,
son desproporcionadas. Y cuando llegamos a este tema de si algo es proporcionado o no, necesariamente sale el tema de la vulnerabilidad. Sabemos que la vulnerabilidad es algo muy propio del ser humano, es algo que tocamos todos los días, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, de pandemia, de adversidad, de COVID, lamentablemente de muertes, de enfermedad, lo tocamos todos los días y de alguna manera hay que saber abrazar esta vulnerabilidad, saber compartir esta vulnerabilidad, saber trabajar o saber administrar esta vulnerabilidad, pero también saber que hay vulnerabilidades que podemos ir acotando o que podemos ir superando. Esto me parece también interesante de este caso. A estas alturas de la discusión, los participantes suelen opinar que Esteban tiene un problema de reconocimiento y que quizá más que ser adicto al teléfono, es adicto a lo que está detrás del teléfono. No culpemos a la tecnología, vivimos en un mundo fascinante, con unas tecnologías que nos facilitan mucho la vida, pero ¿qué hay detrás del teléfono? Después de un buen rato de discutir el caso, se suele conseguir un consenso que realmente la adicción es una adicción a un reconocimiento desproporcionado. Aquí es importante subrayar que todos necesitamos del reconocimiento. El reconocimiento es parte de estos temas perennes de la condición humana, de la naturaleza de la persona. Necesitamos un sentido de identificación, necesitamos un sentido de dirección, necesitamos sabernos valorados, apreciados, queridos. Esto es de las cuestiones perennes, permanentes. Pero ¿qué pasa cuando este sentido de reconocimiento natural de la condición humana perenne es desproporcionado, que al parecer es lo que le sucede a Esteban y que nos puede también suceder a nosotros? Bueno, pues una consecuencia es que ya no eres tú el que gobiernas tu vida, ya no eres tú el que dirige tu vida, sino que los demás empiezan a gobernar tu vida y los demás empiezan a dirigir tu vida porque estás viviendo para el reconocimiento. Una cosa por la cual Esteban está al pendiente del teléfono pues prácticamente las 24 horas del día, es para dar esa impresión de disponibilidad, de laboriosidad. Y un problema que tiene Esteban, como un problema que podemos tener nosotros con frecuencia, es no tener esa capacidad de delegar. Por ejemplo, para los correos electrónicos, algo muy práctico que suele salir en este momento del debate son las famosas 4Ds. La D de delete. No te vayas quedando con cosas en el correo, no vayas almacenando información en el correo. Si es un tema de información, simplemente conocer lo que está sucediendo, pues delete, borra. Otra D muy importante es la de delegar. Si es una cosa que tú puedes delegar con colaboradores, con subordinados, aprende a delegar. En el caso vemos que Esteban no sabe delegar o no tiene esa capacidad para delegar porque es tremendamente perfeccionista y controlador. Y una de sus inseguridades más grandes es que sus colaboradores no vayan a dar el ancho. Bueno, pues hay un tema de formar a los colaboradores, de desarrollar a los colaboradores. Pues la segunda D es delegar. Una tercera D sería do it, hazlo, no procrastines. Tienes el momento, tienes el espacio, pues hazlo. Y la cuarta D, en el buen uso del correo electrónico en los teléfonos móviles, es difiere. Si esto te va a requerir especial concentración, esfuerzo, tiempo, pues difiere. Por ejemplo, esto lo veré en mi vuelo durante el avión. Esto lo veré el viernes en la tarde, que baja un poco el trabajo y que me puedo concentrar y me puedo dedicar a estudiar este tema. Entonces, esta sería la cuarta D, la de diferir. Hay 4 elementos que ayudan mucho en el tema de la tecnología para superar una adicción. Uno de estos elementos es conocer lo que nos está sucediendo. Por eso servía mucho esta matriz que señalaba en un principio y este diagnóstico del problema. Segundo sería aceptar. No es lo mismo conocer algo que aceptarlo. El aceptar tiene mucho que ver con el hábito de la humildad, ¿no? Con reconocer, bueno, no solamente lo conozco, sino sé que me está pasando a mí mismo. Otro sería el tema de los límites. Hay gente que cambia cuando choca o se enfrenta con sus límites. El cuarto, hay gente que cambia hasta que tiene una verdadera crisis. Bueno, a mí me parece que los límites más útiles no son tanto los que la naturaleza nos impone o la ley nos impone, sino los límites que nosotros nos autoponemos. Una recomendación que salía en la sesión es en nuestra agenda de trabajo, en nuestro horario de la semana, poner diques,
Poner diques, por ejemplo, para comer con la familia, para cenar con la familia, para estar con los amigos, para aprovechar los fines de semana. Otra práctica que salía por los participantes era tener una canasta de dispositivos móviles. Entonces, bueno, durante esta comida, durante esta cena, pues aquí en esta canasta se ponen los smartphones. Otra recomendación que aparecía era, y con esto terminaría, hacerse preguntas como muy básicas, pero a veces por básicas las obviamos o las ignoramos. Por ejemplo, tener claro, esta nueva tecnología, esta nueva aplicación del teléfono, ¿será un instrumento de trabajo o será un juguete, un medio de diversión? Se valen los juguetes y se valen los medios de diversión y qué bueno que existan, ¿verdad? Pero tenerlo claro. Segunda pregunta que yo me haría, ¿esto me multiplica mi libertad o me resta libertad? ¿Esto me ayuda a ser más eficaz, a dar un mejor servicio o por el contrario va a ser un obstáculo? Y una tercera pregunta que me haría sería la pregunta de, ¿esto me genera una dependencia o no me genera una dependencia? Y por último, cierro la sesión recomendando un par de lecturas que me parecen muy interesantes para el descanso, porque hay gente que ha encontrado el descanso en el celular o en el teléfono inteligente. Y qué bueno que existan esas formas de descansar y esos divertimentos, pero también me parece que hay que ampliar el espectro y sobre todo en estos momentos de confinamiento, de pandemia, de encerramiento. Entonces, una primera lectura que yo recomiendo ampliamente es un artículo de Harvard Business Review de octubre de 2007 que se llama Manage Your Energy, not your time. Maneja tu energía, no tanto tu tiempo. Entonces, este artículo de Harvard te habla de la necesidad en el día a día de descubrir actividades energetizantes, actividades que te restauren, actividades que te descansen. Por eso lo de maneja tu energía, no tanto tu tiempo. Y por último, y con esto cerraría, recomiendo la lectura de un psiquiatra de la Universidad de Navarra, el profesor Fernando Sarrais, con el libro Aprender a descansar. Sabemos que el descanso es parte del trabajo, el descanso nos ayuda mucho para ser más eficaces, para ser mucho más profesionales en nuestra labor del día a día. Y una recomendación muy sencilla que da con estas nuevas tecnologías es que las nuevas tecnologías, que el smartphone, que los dispositivos electrónicos no se conviertan en un sustituto de cuando la pandemia nos dé oportunidad, cuando estemos ya vacunados, cuando haya pues las medidas sanitarias indicadas, que no sustituya el trato de uno a uno, el trato presencial, personal, el aprender a resonar emocionalmente con los demás. Mucho gusto, soy Luis Felipe Martí del área de Factor Humano. IPADE. The World Calls.